Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo sobre la reina Carlota, una historia de los Bridgerton, la nueva serie que hay disponible en Netflix, spin-off de la serie de los Bridgerton, en la que nos presentan a unos reyes, a la reina Carlota y al rey Jorge, y se supone que es todo ficticio. De hecho, desde la serie nos dicen que es totalmente ficción, al igual que la serie de los Bridgerton. Es una serie de ficción, hasta ahí todo bien, y además es que es como una realidad paralela a lo que ocurrió realmente. Nos presentan como una sociedad un poquito antes de la época victoriana en Inglaterra, en la que pues hay de todo tipo de etnias, pero todo tipo de etnias en la alta sociedad de Londres. Y es algo que ha chocado bastante porque, claro, tú piensas en la época victoriana o antes de la época victoriana en Londres y nada más lejos de la realidad. Entonces es algo que ha llamado bastante la atención. Pero claro, si nos dicen que es totalmente ficción, pues es como si nos presentan cualquier otra realidad paralela, como ha ocurrido en muchas películas, en muchas series, que nos presentan como realidades paralelas a lo que de verdad ha ocurrido o a lo que va a ocurrir en un futuro, pues sería algo así. Es una ficción en la que nos presentan una situación que podía haber ocurrido pero que no ocurrió, por lo tanto ficción. Entonces hasta ahí todo correcto, no es una serie histórica ni vamos a estar mirando al dedillo los errores que puede haber porque al fin y al cabo no es una serie histórica, no es un documental como ocurre con la serie de Cleopatra que ya he criticado en el canal. Os dejo ese vídeo en la cajita de descripción que lo critiqué básicamente porque se suponía que era un documental y desinformaba. Bueno, pues en esta ocasión, como no es un documental ni es una serie histórica, sino que se trata de una serie de ficción, pues ahí ya no se le puede criticar porque ocurre como ha ocurrido en muchísimas películas y en muchas series. Por poner un ejemplo, Érase una vez en Hollywood, creo que se llamaba, de Tarantino. En esa película nos presentan un final paralelo. Alerta de spoiler, por si no lo habéis visto. El final paralelo es que la familia Manson no lleva a cabo su matanza así más famosa, no quiero decir mucho más por no hacer tanto spoiler, sino que acaban pues siendo cogidos. Este es el final paralelo que nos presentan en la película de Tarantino. Pues bueno, aquí ocurre algo parecido. Cambian un poco lo que ha ocurrido y nos presentan una situación diferente a la que ocurrió en realidad. Y bueno, pues en este vídeo os voy a traer 5 datos reales de la serie, 5 datos que son bastante realistas con lo que ocurrió en la realidad y 5 datos ficticios que son lo que ha hecho que la serie sea totalmente de ficción. Y aparte, para los que os quedéis hasta el final del vídeo, os voy a dar un error garrafal que cometen en la serie. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar. En cuanto a los datos reales, uno de los datos reales que tiene esta serie es los personajes. Nos presentan a la reina Carlota y al rey Jorge. Estos reyes sí que existieron en esa época, estos reyes sí que existieron en la realidad. De hecho, la reina Carlota está basada en la reina Sofía Carlota de Mecklenburg-Strelitz, que también protagonizó un gran debate en cuanto a los orígenes y a la raza a la que pertenecía. De hecho, si os fijáis, la reina Carlota, tal y como está presentada, es como mulata. Y en la realidad también hubo mucha controversia sobre el verdadero origen de la reina y por qué su color de piel. Y sus rasgos pues no eran de la típica reina europea totalmente blanca, sino que tenía unos rasgos que hacían dudar de sus verdaderos orígenes. Pues lo mismo ocurre en la serie. En la serie nos presentan una persona que no es blanca para nada, sino que pues tiene ciertos rasgos que no encajan con una persona blanca europea como solían ser en las monarquías europeas de aquella época. Además nos cuentan que la reina viene de un pueblo de Alemania, tal. Bueno, pues esto también es real. La reina se supone que viene de Mecklemburgo-Strelitz, que fue un pequeño ducado al norte de Alemania, en el Sacro Imperio Romano Germánico, y Carlota nació y creció allí, en Miro. Además también coinciden las edades. Nos cuentan que la reina Carlota era menor de edad cuando se fue a Inglaterra y esto también es cierto. De hecho, el rey Jorge tenía 22 años cuando accedió al trono tras la muerte de su padre, estaba soltero y Carlota con 17 años era una buena opción para ser su esposa. Así pues, los enviados de la corte de Jorge III viajaron el 17 de agosto al ducado de Mecklemburgo para acoger a la futura reina. En Inglaterra el 8 de septiembre de 1761 y esa misma tarde, 6 horas después de su llegada, tuvo lugar la boda de la reina Carlota y el rey Jorge III en la capilla real del Palacio de St. James. De hecho, en el primer capítulo, creo recordar, se muestra que acababa de llegar la reina Carlota a Inglaterra y ya esa misma tarde la querían ya casar, querían hacerlo todo súper rápido. Eso ya se muestra en la propia serie.
También en la serie nos presentan al hermano de Carlota, a Adolfo, y este personaje también existe en la realidad y también era hermano de Carlota. El hermano de la reina Carlota se llamaba Adolfo Federico IV y fue hijo del duque de Mecklemburgo. Nació en 1738 y era 6 años mayor que su hermana. Lo que se sabe de Adolfo históricamente es que tuvo un papel fundamental en el matrimonio entre Jorge III y su hermana Carlota. Y eso también es lo que nos cuentan en la serie. Nos dicen pues que él ha sido el que ha llevado a cabo este contrato matrimonial y el que lleva a su hermana Carlota a que se case con Jorge III. Otro dato real fue la crisis de herederos. Esto nos lo cuentan también en la serie. Y es que hubo una crisis en cuanto a los herederos de Carlota y Jorge III, no porque tuvieran pocos hijos, que no fue el caso, porque sus hijos no daban más herederos para la corona. Dad cuenta que la reina Carlota tuvo hasta 13 hijos que alcanzaron la edad adulta. 2 de ellos murieron trágicamente en la infancia. Su hijo mayor sería el que sucedería a su padre como Jorge IV. Uno de los dilemas que se encuentra la reina Carlota en la edad adulta en la serie es el encontrar pues un heredero, el que uno de sus hijos pues forme una familia, tenga hijos, etc. Y esto también ocurrió en la realidad. Fue un problema que le costó asumir porque sus hijos eran conocidos por haber tenido muchos herederos ilegítimos y esta cuestión se agravó cuando Carlota falleció. Este hecho se corresponde al milímetro con lo que sucedió en la realidad y también trajo consigo una seria crisis para la reina y la monarquía. Por suerte se acabó encontrando un heredero, Guillermo IV, que sería el padre de la futura reina Victoria, que después se convertiría en la monarca más longeva, superada solo por la reina Isabel II. Esta es la que se supone que es la abuela de Europa, porque muchos de los actuales monarcas europeos tienen pues cierta relación de sangre con esta reina Victoria. Otro de los datos que son reales en la serie fue la incapacidad del rey y la reclusión médica que tuvo. Según el archivo de Palacios Reales Históricos, en 1765 el rey empezó a presentar signos de una enfermedad mental y en 1788 fue a peor, lo que supuso una amenaza para la seguridad de la reina. Para tratarlo, los médicos de la corte llamaron al especialista en salud mental Francis Willis. Fue brutal, en el peor de los sentidos, y conllevó su aislamiento, algo que tuvo un gran impacto en Carlota, que seguía siendo devota de su marido. Esto es real, se dijo que el rey estaba loco, realmente no estaba loco, luego hablaremos un poco más extensamente de esto, pero pues tenía un problema, no sabían lo que era y entonces ya directamente dijeron que estaba loco y sí que tuvo un tratamiento médico, pues que a través de ciertas torturas y tal pretendían que dejara de estar loco y lo tuvieron aislado durante un tiempo los médicos. Esto sí que es totalmente cierto. Otro de los datos que también son ciertos son el observatorio que tenía en Kew el rey Jorge III. En el contexto de la era de la Ilustración, el rey Jorge III tuvo una gran educación, como es lógico, y gracias al interés de su padre por la ciencia, frecuentemente se celebraban conferencias sobre astronomía en su casa. Más tarde, el rey mandó al arquitecto de Kew, Sir William Chambers, a construir un observatorio en el jardín del palacio, en el que Jorge pasó mucho tiempo a lo largo de su vida. Otro dato que también es real es el amor que muestran en la serie, el amor entre los dos reyes. También fue real, también fue un matrimonio en el que hubo amor, se supone, dadas las pruebas históricas que tenemos. La relación entre Jorge III y Carlota fue satisfactoria, tal y como aparece en la pantalla. Hubo dificultades durante el matrimonio, pero Carlota siempre fue devota de su marido y lo acompañó en sus momentos de mayor debilidad. La reina Carlota escribió, por ejemplo, una carta al rey cuando éste fue apartado de ella, en la que se puede percibir como el gran vínculo que había entre ellos. En esta carta, por ejemplo, le escribe: Mi querido rey, nuestra separación debe ser y realmente es igualmente dolorosa para los dos. Los médicos me aseguran que no debería tener lugar en este momento y por lo tanto estoy bajo la dolorosa necesidad de privarme de un placer tan satisfactorio. Con esta carta ya se ve la prueba de que sí que había amor entre ellos dos. Y bueno, estos son los datos que he podido encontrar que son reales en la serie. Vamos ya con los datos que son mentira, los datos que son pues pura ficción. Entre ellos nos encontramos el gran experimento. Se habla mucho en la serie de el gran experimento. ¿Qué es el gran experimento? Bueno, pues el gran experimento es algo que lleva a cabo la reina Carlota y su suegra dentro de
la monarquía, y es que quieren eliminar la segregación racial en la alta sociedad de Inglaterra. Sin embargo, esto no ocurrió en la vida real. Esto ya os lo he adelantado al principio del vídeo, no ocurrió esto para nada en la realidad. De hecho, la segregación racial en Inglaterra siguió siendo prolífica en las calles del país, y aunque la esclavitud se abolió en 1807, no fue hasta 1838 que comenzó la liberación de los esclavos en las colonias británicas. Durante la línea temporal de la verdadera reina Charlotte, en 1761, la población negra todavía estaba encadenada, lejos de ser tratada como seres humanos, y no se les poseía ni tener tierras ni acceder a títulos, pues como por ejemplo Lord o Lady o cualquiera de estos títulos que se concedían en Inglaterra. Para nada. Las razas negras, asiáticas, cualquier tipo de raza que no fuera la blanca, en Inglaterra en aquella época, alta sociedad, nada. Eran esclavos, campesinos, pero en la alta sociedad no había cabida para ellos en la realidad. Habría sido bastante bueno y bastante idílico que se hubiera llevado de verdad este experimento, pero lamentablemente no se llevó a cabo. Otra de las cosas que son ficción es la raza o etnia de la reina Carlota. Os he dicho antes pues que hubo cierta controversia en la época porque tenía ciertos rasgos que no coincidían con la típica blanca europea de aquella época. Bien, pues luego, conforme se ha ido estudiando, se ha demostrado que realmente no era mulata. Lo que se sabe es que en los retratos de aquella época de la reina Carlota se la muestran con una piel pálida y, como su ascendencia se remontaba a linajes alemanes, se aceptó de forma unánime que era blanca. Hasta la década de 1940. En ese momento, A. Rogers desenterró el debate en su libro Sex and Race, Volume 1, donde relacionaba sus fosas nasales anchas y labios gruesos con una ascendencia negra o birracial. Tiempo después, un historiador identificó en una rama del árbol genealógico de la reina a una pariente suya como Margarita de Castro e Sousa, que pertenecía a una familia real negra y de origen portugués. Sin embargo, la Academia Ania Lumba sugiere que hubo un error en la traducción, alegando que la palabra moro no significa negro de forma directa, sino que también puede referirse a blanco del norte de África, por lo que la verdadera identidad racial seguirá estando de momento en el terreno de la incógnita. Es ficción, entre comillas, que la reina fuera mulata y a raíz de se llevará a cabo el gran experimento de segregación racial en la alta sociedad. Es ficción tanto el gran experimento como la raza o la supuesta raza de la reina. No se sabe a ciencia cierta si venía de una ascendencia lejana de una familia negra portuguesa, pero si esto también fuera cierto, después de muchas generaciones se habría perdido también estos rasgos, así que nunca sabremos si tenía familia lejana negra o no, pero realmente la reina, según los historiadores, se debía de ver bastante blanca. Otro de los datos que son ficción es que el rey estaba loco. Es ficción, pero no del todo, porque en aquella época sí que se creía que estaba loco. Lo que ahora sabemos, gracias a los historiadores, es que realmente no estaba loco, sino que tenía otra enfermedad. Además, en la serie nos muestran como que enseguida lo aislaron, enseguida nada más casarse el rey ya empezaron a tratarlo, y esto tampoco se corresponde con la realidad. Es cierto que el rey Jorge tuvo una seria enfermedad física y mental, que algunos expertos ahora han relacionado con la porfiria, y además los archivos históricos revelan que el rey había gozado siempre de una buena salud hasta que empezó a agravarse la enfermedad en la década de 1780. En el spin-off hablan como que inmediatamente nada más casarse ya lo aislaron y ya empezó a estar muy grave de salud. Y no, esto ocurrió cuando ya llevaban años casados Carlota y Jorge, y de enfermedad mental los expertos creen que más bien era una porfiria lo que tenía el rey. Así que esto que nos muestran en la serie como que estaba loco, que lo empezaron a tratar nada más casarse, sería parte de la ficción. La separación al inicio del matrimonio. Esto también es ficción. Realmente Jorge III y Carlota vivieron juntos al inicio de su matrimonio, y no fue hasta la década de 1780, cuando la enfermedad del rey empezó a ser un problema para la seguridad de la reina, cuando se recluyó al rey con un equipo de médicos en Kew. Otro dato de la ficción extra tenemos a la relación de los sirvientes. A ver, esto yo creo que es obvio que es irreal. A ver, yo esto creo que lo han metido por meter una historia LGTBI en la serie, solo lo han metido por eso. Realmente no podemos saber si hubo una relación de este tipo o no en aquella época entre los sirvientes. No se puede saber porque era algo que cuando ocurría se llevaba en la más total discreción.
porque no se ve, porque no estaba bien visto en aquella época más que nada. Entonces es muy difícil el saberlo, y más si encima eran los sirvientes, que no eran reyes o nobles de los que hubiera muchos escritos. La sociedad de aquella época era profundamente conservadora y la homosexualidad estaba considerada como una ofensa importantísima que conllevaba acciones legales y penales. Y por lo tanto la sexualidad homosexual estaba reservada al ámbito clandestino. Es por ello que podemos decir que es pura ficción. Si realmente se llevó a cabo, era totalmente clandestino y no se puede saber si fueron estos sirvientes o los sirvientes de otros reyes de otro país. Es algo que no se puede saber, ya digo, por varias razones. Una, porque se llevaba en el ámbito clandestino, y dos, porque al ser sirvientes no hay muchos escritos sobre ellos. No es como si hablamos de un rey o de un noble importante. Entonces es algo que no se sabe y que yo pienso personalmente que han metido este dato de ficción pues para meter una historia LGTBI en la serie. Y bueno, pues estos han sido los 5 datos reales y los 5 datos ficticios que he podido encontrar sobre la reina Carlota. Y ahora os voy a contar un error garrafal que han cometido en la serie. Y es un dato que yo no me di cuenta al ver la serie y que luego ya más tarde lo vi. Es una escena de un baile real en la que hay unos retratos. Se ven de fondo unos retratos. Bueno, pues estos retratos no se corresponden con la época histórica de la reina Carlota. De hecho, las personas representadas en estos retratos vivieron años después de la reina Carlota. Esto lo descubrió una chica y lo publicó en Twitter, y así lo he podido ver, y lo que dice es: estos dos son adorables, pero los retratos en la reina Carlota me están matando. Ninguna de esas personas habían siquiera nacido en 1761, que era cuando se estaba llevando a cabo este baile. O continúa: esta es la reina Victoria, específicamente su retrato de coronación hecha por Sir George Hayter. Su coronación fue en 1838, 20 años después de la muerte de Carlota. Y ponen este retrato ahí. Sí, es un error garrafal, porque no creo que esto fuera parte de la ficción, o que... No, yo creo que esto se les ha escapado totalmente. Ha sido un error, básicamente. No creo que esto fuera parte de la ficción, como hemos podido ver en otras cosas que las han decorado o las han puesto muy de ficción para hacer la serie más atractiva. Esto no creo que sea parte de eso, sino que ha sido un error. Han querido poner cuadros de la época y se han ido a cuadros que no se corresponden con la época en la que se supone que se están aconteciendo los hechos. Bueno, pues con este error hemos terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer curiosidades sobre esta serie. Y bueno, pues si os ha gustado, os ha servido este vídeo, no olvidéis darme un like. Y también, si todavía no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros aquí abajo. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!